Hola con todos y bienvenidos al episodio número 11 de Tandem Podcast. Mi nombre es Val. Mi nombre es Martín y qué increíble que estés con nosotros en este espacio. Hemos llegado al episodio número 11 y este es un episodio que me gusta mucho porque hemos comenzado a hablar de preguntas muy interesantes. Sí, creo que nuestra intención en esta nueva serie que se llama Preguntas que lo cambian todo, busca que tú puedas cuestionarte y de verdad buscar respuestas que van a hacerte generar una nueva perspectiva de todo lo que estás viviendo. Así que hoy te traemos una nueva pregunta que esperamos que te guste porque a nosotros nos encantó y es ¿qué harías si supieras que no puedes fallar? Gran pregunta. Creo que si puedo pensar en cuando era niño, recuerdo haber deseado tener superpoderes. Quizás he deseado ser una persona que pueda volar. Quizás he deseado ser invisible o leer mentes. Pero hoy de adulto, sin duda alguna, un gran superpoder sería tener la oportunidad de no fallar. Porque todos nosotros en algún momento tenemos que enfrentarnos con la dura realidad del fracaso. Todos nosotros, tarde o temprano, tenemos que enfrentarnos con el increíble monstruo del fallar. Y creo que este episodio va a ser muy, muy sentido porque estoy seguro que del otro lado del micrófono, del otro lado de este podcast, también te encuentras tú con un corazón que seguramente evita fallar y evita fracasar. Y esa es la batalla que todos tenemos. Sí, seguramente tú te has hecho esta pregunta 1000 veces como que ¿qué tal si no funciona? ¿Qué tal si simplemente, no sé, qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si solamente hago el ridículo con lo que voy a hacer? Y todo eso nace de nuestro miedo a fallar. Yo recuerdo cuando yo era chiquita, tenía unos 10 años, y la verdad es que le tenía mucho miedo a mi mamá. Lo siento, mami, si es que estás escuchando esto. Pero es que ella era muy estricta y gracias a eso yo he sido una persona muy prolija en mis estudios y en muchas otras cosas. Pero en ese momento yo tenía demasiado miedo a fallar. Y yo tenía muchas buenas calificaciones, por no decir todas. Y cuando tenía estos 10 añitos, solo recuerdo que saqué 16 sobre 20 en una prueba de ciencias naturales. No porque era mala en eso, sino porque se me pasó estudiar. Estaba demasiado ocupada en mis 10 años. Pero me fue muy mal. Y boté la prueba. No le dije a mi mamá y mi mamá no se dio cuenta porque ella confiaba mucho en mí, en que yo iba a sacar una buena calificación. Y no fue sino como hace unos 2 años, tú estabas ahí y yo le dije a mi mamá como que necesito ser sincera contigo. A los 10 años saqué 16 sobre 20. Y mi mamá dijo, bueno, ya, no importa. Pero yo decía, me quité un peso de encima enorme porque la verdad es que yo le temía mucho a fallarle a ella y sobre todo a fallarme a mí misma, como a fracasar con todo lo que yo había intentado ser. Y creo que nos pasa a todos. O sea, creo que nuestro miedo a fracasar nace de todas nuestras experiencias desde que somos pequeños hasta que vamos creciendo. Es muy interesante porque todo ser humano tiene este peso del estándar, ¿no? Del estándar donde tiene que llegar. Y yo estoy seguro que este estándar es tal vez la meta y traza un poco la ruta que nos permite tener algo de sentido, dirección y establecer un norte en nuestra vida. Pero hay ocasiones que este estándar se vuelve demasiado doloroso, se vuelve complejo para nosotros manejarlo y solo genera un peso de responsabilidad que se vuelve Innecesario a veces. innecesario y complejo. Y yo creo que al final el fracaso puede resultar en una trampa, puede resultar en una trampa que tanto tú como yo hemos caído. Y es interesante porque el cerebro humano está diseñado para evitar la incertidumbre, está diseñado para intentar saltarnos lo que no sabemos que va a pasar, lo desconocido, e intentar conseguir nuestras certezas en el día a día. Y sé que un estudio de Harvard encontró que el miedo al fracaso activa las mismas zonas del cerebro que el dolor físico. Uh-huh. Y puedes
puedes darte cuenta que todo ser humano evita el dolor. Ujú. Por instinto evitamos el dolor. Así que muy probablemente parte de tu naturaleza reacciona cada vez que siente la gran probabilidad de fallar. Sí, creo que a mí me ha pasado muchas veces. Creo que, no sé, yo recuerdo en la universidad y luego en mi trabajo, yo procrastinaba con muchas cosas a las que yo le temía que iba a sacar una mala calificación porque tuve una mala calificación en el pasado y solo mi mente decía como que, ay, tengo que hacer otra cosa. Pero tenía que hacerlas. Pero mi mente solo estaba como poniéndolas en un lugar más lejos de mí para no sentirlo. Entonces sí, seguramente a todos nos ha pasado eso. Y yo creo que ahí es donde esta pregunta cobra nuevamente sentido. ¿Qué haríamos hoy si en nuestras manos estaría ese superpoder de no fracasar? Para mí eso es súper poderoso porque creo que si somos honestos, si no pudiéramos fallar, todos seríamos mucho más libres. Nos lanzaríamos a hacer cualquier cosa que hemos soñado, expandiríamos nuestra mente en un punto en el que nadie podría detenernos. O sea, creo que sería muy lindo porque nace del espacio de no tengo nada que perder. Completamente. Y esta pregunta nos permite poder pensar en los proyectos que hemos quizás pospuesto, quizás nos permite pensar en las relaciones que se han roto o en las conversaciones que no hemos tenido porque pensamos que no va a resultar. Así que es bien interesante darnos cuenta que el fracaso ha tendido una trampa para nosotros y quizás todos hemos caído. Hay un ejemplo que habíamos leído que en algún momento un profesor de artes hizo un experimento donde el grupo A le pidió que hiciera una escultura y le dijo que tenía que ser perfecta. Ujú. Y al grupo B le pidió que hiciera la mayor cantidad de esculturas posible sin importar la calidad. Interesantemente, los del grupo B, los que fallaron fueron los que fallaron más veces y terminaron haciendo las mejores esculturas, Ujú. a pesar de que fallaron. Los del grupo A intentaron hacerlo, pero la idea de que tenía que ser perfecta, la idea del perfeccionismo, la idea de que no podían fallar, lo que hizo fue destruir su creatividad y su progreso. De alguna u otra forma, los que estaban mucho más cómodos con la idea de fallar y de intentarlo, fueron libres para poder crear. Y yo creo que todo ser humano atraviesa este espacio. Solo podemos ser libres para crear cuando entonces hemos soltado nuestro miedo a fracasar. Podemos ser libres para crear cuando hemos soltado nuestro miedo a fracasar. Esa es una realidad que quizás va a sonar muy dura, pero el miedo al fracaso nos hace muy pequeños. Nos limita demasiado. Y lamentablemente la sociedad nos ha hecho que ¿Qué? siempre estemos evitando el error, no sé, simplemente el fracaso en general. El sistema educativo todo el tiempo te dice, no, no debes fallar porque eso te hace malo, eso te hace un mal estudiante. Las redes sociales todo el tiempo te está diciendo, solo debe ser perfecto, tu foto debe ser perfecta, el filtro debe ser perfecto, debes ver bien, se debe escuchar bien. Y hay una cultura de sobreprotección en la que nos han enseñado a evitar riesgos en lugar de aprender a manejarlos. Wow. Y eso es doloroso porque la verdad es que tú te pones a pensar y nadie te enseñó en la escuelita, ay, ¿cómo debes manejar este conflicto? ¿Cómo debes manejar el fracaso? No, solamente te dijeron no, 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 porque eso te hace malo, eso te hace vago, eso te hace maleducado. Solo te pusieron diferentes límites y no te dijeron qué hay detrás de todo ese puente de fracasos, por así decirlo. Es interesante porque yo realmente creo que después del fracaso o al otro lado del fracaso es que tenemos la oportunidad de crear y palpar lo que quizás podamos definir como éxito. No obstante, es realmente difícil cruzar ese puente. Es realmente difícil cruzar la idea de que no vamos a fracasar o de que o que no importa si fracasamos. Y no sé,
Hay una frase ecuatoriana que me parece muy divertida. Chulla vida. Y es chulla vida. Nuestro amigo Luchito lo dice todo el tiempo. Sí, y chulla vida es solo hay una vida. O sea, no importa lo que suceda, no importa lo que pase. Realmente solo hay una vida para intentarlo. Y yo creo que parte de lo que invita a ser humano, a lo que invita a mostrar toda nuestra humanidad, es justamente eso, es nuestra disposición a estar bien con el fracaso. Y yo creo que esta es una conversación para que hoy podamos redefinir nuestra manera de ver la vida, redefinir nuestra manera de intentarlo, porque realmente intentarlo se vuelve mucho más importante que el haber fracasado. Y necesitamos estar bien con ello. Y ojo, no quiero crear una comunidad donde nos convertimos en mediocres, donde solo fallamos y ya, y no buscamos esforzarnos para hacerlo mejor. No es ese el mensaje, sino es ok, intentamos, dimos lo mejor, pero si fallamos, todo bien, aprendimos. Si fallamos, hay otra oportunidad más para nosotros. Si fallamos, no es el final. Si fallamos, aún lo que se perdió, estoy seguro que se puede redimir. Y yo creo que necesitamos reprogramar con mucho detalle nuestra mente y nuestro corazón para que el fracaso tenga un nuevo significado dentro de nosotros. Qué lindo eso. Una de mis autoras favoritas es Brené Brown. Y ella dice, el fracaso no es el enemigo. El enemigo siempre va a ser no intentarlo. Y creo que nos debemos a nosotros mismos solamente el dar un paso hacia intentarlo. Porque a veces ni siquiera damos un paso hacia allá. Solo nos quedamos en el, no, ¿sabes qué? Ahorrémonos todo este dolor. Ahorrémonos toda esta situación que puede venir solamente por pensar siquiera en lo que quiero hacer. Y creo que intentarlo requiere mucha valentía, requiere mucho coraje, pero asimismo trae muchas recompensas, como que de verdad te hace una persona mucho más madura. El miedo a fracasar es la cadena más grande que te ata a la mediocridad, como tú decías. Entonces, sí, no buscamos que seas una persona mediocre, pero sí queremos que seas una persona que intenta. Así es. ¿Puedes tú pensar hoy en ocasiones donde has fracasado? Sí, creo que se me viene a la mente algunas veces en la universidad. Creo que creo que también el fracaso nace de compararte con otras personas, porque quizás a veces no estás fracasando del todo, sino que solamente estás fracasando en no ser la persona que de verdad eres. Y algo que me pasaba a mí en la universidad era que yo veía que todos mis compañeros eran sumamente buenos haciendo ensayos, por ejemplo. Y yo no era como ellos. Entonces yo sentía que yo fracasaba. Y salí de la universidad como muy etiquetada de ser una persona que no sabía hacer ensayos, no sabía escribir, no sabía argumentar y solo me cansé de intentar. Como que nunca quise desempolvar esa Valerie que podía escribir y que podía generar un sentimiento con algo que escribía. Dije, simplemente eso no es lo mío. Entonces creo que eso es algo que yo dije, fracasé en ello. Creo que he trabajado en eso los últimos años, pero esa es otra historia. Creo que esa es mi pasión de fracasado. ¿Y tú? Puedo pensar en diversos momentos, pero hay una... Mientras tú hablabas, yo recordaba cuando yo jugaba béisbol de niño. Quizás no entiendes tanto el béisbol si nos estás escuchando, si probablemente en Ecuador no se juega tanto. Tradúcelo a fútbol. Es que no es igual. Pero recuerdo un momento en que me tocaba batear y era mi momento, era mi turno al bate. Tomo el bate, me acerco al home y cada vez que yo me acercaba al home, mis nervios eran muy intensos. Y si tú me conoces y has tenido la oportunidad de verme en persona, no soy una persona nerviosa, al menos disimulo muy bien los nervios. Pero yo en esa ocasión no, tenía 10 años, 11, 12. Y cada vez que yo tenía un turno al bate, yo podía reconocer cómo todo mi cuerpo
jugaba en contra. Y era tanto los nervios, y era algo absurdo, porque en las prácticas me iba muy bien. Jugando con mi hermano, con amigos en la calle, me iba muy bien. Pero al momento de estar en un partido real, al momento de sentir la responsabilidad sobre mis hombros, al momento de estar allí escuchando las voces de todos los padres animando a sus hijos, y recuerdo haber tenido un turno al bate en que dependía de mí el partido. Así que me paré en el home, esperé que el lanzador hiciera su lanzamiento y yo esperaba que el lanzamiento fuera el mejor para yo poder batear. Hice swing y no le di a la pelota. Y tenía, si sabes algo de béisbol, sabes que tienes 3 oportunidades para hacerlo. Así que fui muy cauteloso en esperar el lanzamiento que fuera el más apropiado para poder batear y que las personas que estaban esperando de mi equipo para correr las bases y que sumáramos puntos o carreras, para que me entiendas el juego, sucediera a través de mí. Y cuando tuve mi última oportunidad para poder batear, yo recuerdo haber escuchado no sé si era la frustración o el impulso de mi papá detrás de mí, intentando darme ánimo, intentando que yo estuviera concentrado, enfocado y pudiera dar resultados. Y cuando hice swing, no le pegué a la pelota. Y se acabó el juego. Y el partido terminó y perdimos. Y básicamente yo me fui con mucha frustración a mi casa porque Sentiste que fallaste. sentí que fallé. Y no solo sentí que fallé, fallé. Esa es la realidad. Fallé. Y nosotros, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos tenemos que entender que si fallamos tenemos que abrazar esa experiencia. Pasó. Y probablemente me va a volver a pasar con otra cosa más. Voy a fallar. El punto es que esa probabilidad de que yo falle, si bien puede disminuirse con mi entrenamiento, si bien puede disminuirse con mi preparación, si bien puede disminuirse con toda mi concentración y enfoque para que no suceda, puede pasarme. Y cuando me pase, yo debo tener la suficiente entereza, madurez y tranquilidad para entender que solo fue una experiencia y que eso no me define. Y yo seguí jugando béisbol, seguí intentándolo, y recuerdo haber tenido momentos exitosos donde gracias a mí pudimos haber ganado el partido y ganamos el partido. De hecho, recuerdo haber dado mi primer hit, la primera vez que le pegué a la pelota, y fue tanta la emoción dentro de mí que no sabía por dónde correr. Y sabía por dónde correr, en teoría lo sabía, pero en ese momento la emoción y la sorpresa de que le pegué a la pelota por unos segundos, y son esos segundos que tú sientes que todo sucede en cámara lenta, yo no corrí. Y no pasó nada, solo luego como que desperté y corrí, pero es emocionante saber cuando también tienes éxito. Y hoy es una conversación para decirte, inténtalo aunque puedas fallar. La verdad es esa. Las personas que cambian el mundo, las que dejan huella, las que tienen un legado muy importante, no solo son las más talentosas, o no solo son las talentosas, sino las que de verdad intentan muchas veces hasta lograrlo. Si tú te pones a pensar en las personas más icónicas de la historia, no sé, desde Albert Einstein a Steve Jobs y todas estas personas que de verdad generaron un impacto en la sociedad, estoy segura que no fue el primer intento que hizo el iPhone. Claro. No, estoy segura que todos los deportistas olímpicos no ganaron a la primera, por más genéticamente perfectos que sean. Sé que tuvieron que entrenar un montón, sé que tuvieron que caerse, sé que tuvieron que recibir regaños, sé que tuvieron que enfermarse y aún así no dar con el rendimiento que querían dar. Entonces, sí, hay una porción de la ecuación que tiene que ver con tu talento, pero la verdad es que todo está en el porcentaje en el que tú estás intentándolo. Tú hablabas y yo recordaba a Simone Biles, que es una deportista que nos gusta mucho. Y Simone Biles
yo te invito a que puedas buscar su historia para no demorarnos demasiado en este espacio, pero es increíble cómo ella, hace algunos años, en las Olimpiadas antepasadas, ella tuvo un pequeño desliz, su mente y su cuerpo se desconectaron, no pudo hacer un giro por el cual ella es reconocida y esto le hizo perder. Y pasaron estos años de entrenamiento, de preparación no solo física, sino mental, de ella soltar el peso de la expectativa que otros tenían sobre ella, porque todos esperaban que ella ganara por la trayectoria que tiene. Ujú. Y regresó triunfante una vez más. No ganó todas las competencias y estuvo bien Pero, con ello. exacto, es como que dejó a un lado el peso de esa responsabilidad. Y el mayor triunfo fue volverse a subir y volver a intentar su giro. Ujú. Y fue darse cuenta que si era capaz, fue nuevamente enviarle ese mensaje a su mente, a su cuerpo, y a recordar que ella es capaz. Y muchos de nosotros creo que hemos reprogramado nuestra mente de una manera tan negativa que pensamos que vamos a fallar, que pensamos que no lo vamos a lograr, que pensamos que somos insuficientes, que pensamos que hay otros mejores. Y son tantos mensajes negativos que enviamos dentro de nuestro sistema que está programado de una manera tal que está programado para fallar. Ujú, ujú. Si tú constantemente piensas que te vas a caer, muy probablemente Te vas a caer. vas a alimentar tu torpeza y te vas a Sí. caer. Así que hoy le hablamos, creo yo, a las personas que han temido por sus relaciones, las Ujú. personas que han temido por sus proyectos, las personas que han temido en su matrimonio, las personas que han temido en su noviazgo, a las personas que han temido en la universidad por sus exámenes. Este es un mensaje tal vez no tan profundo como quizás lo hemos logrado en otros episodios, pero sí con un objetivo de generar el ánimo y el impulso para que tú lo vuelvas a intentar. Porque déjame decirte que tal vez no tengas el superpoder para no fallar, pero tienes el superpoder de intentarlo. Y ese superpoder es increíble. Creo que algo que podemos hacer es entrenar el músculo de la audacia, porque eso de alguna manera va a hacer que nosotros nos enfoquemos en las cosas correctas y no en solamente el fracaso. Y el paso número 1 para eso es dejar de pedir permiso para soñar en grande. Porque si tú sueñas chiquito, si te limitas simplemente a pensar en lo que piensas que vas a lograr, como que no sé, ¿cuál puede ser un sueño? No, es que yo solo voy a viajar hasta la frontera del Ecuador. Traigo un ejemplo básico para que me entiendas. No, sueña que quieres viajar al país que de verdad quieres viajar. Esfuérzate por eso. No pienses que vas a fallar porque no te van a dar la visa, porque no vas a tener el dinero. Yo soy un fiel testigo de que literalmente soñar en grande te trae todos los beneficios del mismo, como del sueño. Yo tenía este sueño de viajar a Europa hace 1000 años y mi mente siempre me había llevado a no lo vas a lograr. No tienes el suficiente dinero, eh, te van a negar la visa porque seguramente van a creer que te vas a quedar allá. Y dejé de intentarlo. Y solo se mantuvo como un sueño en pausa. Y fue lindo encontrarme con Martín y casarnos y que él pudiera despertar esta curiosidad de qué tal si no, qué tal si no te niegan la visa. Y alimentaste ese sueño que quizás está en pausa y eso me permitió de nuevo como que a la Valerie que de verdad soñaba en grande y que creía que estas cosas sean posibles. Y bueno, el año pasado se dio. O sea, yo aún cuando estaba aplicando para la visa tenía muchísimo miedo. Y tenía miedo a fallar y a ser una persona más de las que no le iban a dar la visa. Pero esto aplica por muchas cosas. Creo que debes darle rienda suelta a tu fe en cuanto a los sueños. Porque mientras más rienda suelta le das, pues más confianza en las cosas que van a venir vas a tener. ¿Sabes qué? Y esto de dejar de pedir permiso me gusta porque hay gente que te dice que no lo hagas y yo creo que es porque ellos mismos tienen miedo. Sí. Así que en algún punto hay sueños que en efecto hay que compartir con gente que amas, pero en ocasiones esa misma gente que ama no tiene el lenguaje para acertar en lo que tiene que decirte. Así que
Si pues te consigues un detractor de tus sueños, pues intenta disminuir el volumen de su voz. Creo que una segunda cosa que nos ayuda mucho a avanzar en nuestros sueños y proyectos es adoptar esta mentalidad de laboratorio. Y me encanta porque como ingeniero entiendo muy bien que muchos proyectos no se dan de la noche a la mañana, sino que se dan porque hacemos prueba y error, ensayo y error. Es porque cada vez que hacemos una prueba y obtenemos un error, estamos más cerca del éxito, porque hemos eliminado una probabilidad y una opción que antes desconocíamos, que podía fallar o no fallar. Así que adopta esta mentalidad de laboratorio donde puedas hacer pruebas pilotos, donde puedes palpar cada vez más cerca el sueño que tenías. Yo tenía un sueño de escribir un libro desde muy niño y pues este sueño se hizo realidad cuando sencillamente comencé a escribir. Porque un escritor no se hace cuando está en su publicación, no se hace cuando está dando la conferencia de su libro, no se hace en el lanzamiento de su libro, se hace cuando escribe. Así que comienza a escribir. Así que hoy intenta con esto. Ten esta mentalidad de probar y errar. Acércate a través del ensayo. Otro paso que te podemos dar quizás para entrenar este músculo de la audacia es exponerte al fracaso de una manera controlada. Tampoco te lances al fracaso más grande que puedas ver, pero hazlo intencionalmente, porque hay un estudio de la Universidad de Chicago que dice que las personas que intencionalmente buscan exponerse a pequeños fracasos como, no sé, pedir un descuento en la tienda que nunca te van a dar un descuento. Como que negociarle a una tienda que tú sabes que no te van a dar un descuento. Hablar en público con la posibilidad de que nadie te vaya a escuchar, que la gente te va a decir, no, cállate, ¿qué estás haciendo ahí? La Universidad de Chicago decía que esto desarrolla una resistencia al miedo de un 50% mucho mayor en un solo mes. Así que exponte a cosas que de verdad piensas que pueden generar este miedo a fallar. Te invito a que lo pienses. Yo quizás algo que voy a intentar esta semana va a ser, no sé, hacer informes que quizás antes me daban mucho miedo, porque simplemente había fallado muchas veces. ¿Sabes qué? Hay un último dato que me gustó mucho descubrir, y es que en Finlandia unos estudiantes crearon el Día del Fracaso. Y si bien no es un día como para celebrar, porque yo creo que el Día del Fracaso es para los fracasados, y no quiero que abracemos la identidad de un fracasado, sino es bien interesante que puedes conmemorar de alguna manera y darle espacio a que pueda fallar. Sí. Yo creo que hoy día estamos en una sociedad donde el fracaso es tan fuertemente juzgado, el éxito es tan fuertemente sobrevalorado, que de alguna manera estamos muy ansiosos por no fallar. Y esa ansiedad, como habíamos dicho, nos limita demasiado. Hoy es importante que tú puedas estar tranquilo con el intentarlo, con el dar tus pasos pequeños, con ir a tu ritmo, con intentar una y otra vez, porque nadie gana sin haber perdido antes. Y me encanta mirar muchos ejemplos en la Biblia cuando, creo que fue Pedro, le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces? Debo perdonar. Para perdonar le pregunta, pero había otra que era como, si el justo, no, Jesús dice, si el justo cae 7 veces, 7 veces se levanta. Y me encanta porque siempre, por ejemplo, tú decías la de perdonar y Jesús también habla de 70 veces 7. Y siempre que hay una falla o un error, la Biblia de alguna manera ilustra que el levantarse, que el perdonar, que intentarlo nuevamente, son muchas veces más. Y me encanta conseguir entre las palabras de Jesús siempre un potente mensaje de aliento y de ánimo para nuestro día. Así que hoy esperamos que podamos haber insertado una dosis de ánimo a tu corazón, porque el éxito no es la ausencia de fracaso, sino la acumulación de valentía. Gracias por escucharnos el día de hoy.
antes de terminar, solo me gustaría hacerte esta pregunta final. Si te dieras el permiso de actuar como si el fracaso no existiera, número 1, ¿qué harías? ¿Dónde estarías en un año si hoy decidieras intentarlo sin miedo? El éxito no está reservado para los más talentosos, está reservado para aquellos que se atreven a intentarlo una vez más. Así que gracias por escucharnos. Esperamos haberte dejado muchas dudas y que puedas traer muchas respuestas también. Y nos vemos el próximo episodio. Bye bye. Adiós.